Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas de 5 en 10, en esta oportunidad con el senador nacional de Catamarca, Flavio Fama. Buen día, Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, gracias por la entrevista. Gracias por recibirnos. No hay problema. Esto es el anexo del Senado de la Así Nación, es, la oficina de Fama, y vamos con la primera pregunta. por supuesto. Algunos creen que es fácil, pero no saben por dónde empezar. Siempre hacemos la pregunta de que nos cuentes quién es en realidad Flavio Fama. Bueno, es una historia larga. Este viernes cumplo 65 años, así que eh, tengo, tendría mucho para contar, pero básicamente vinculado con este rol que me toca trabajar ahora, decirles que yo provengo del ámbito universitario, casi toda mi vida he transitado el ámbito universitario como estudiante, obviamente, como egresado, como profesor. Y ocupé, digamos, varios cargos ejecutivos, ¿no? Fui decano de la Facultad de Tecnología y Ciencia Aplicada, que es la Facultad de Ingeniería de mi universidad, y después fui rector 14 años, hasta que, eh, bueno, decidí incursionar en la política y aquí me tienen, ¿no? Esta es un poco el resultado breve. ¿De dónde provengo? En realidad yo represento a la provincia de Catamarca, yo no soy catamarqueño, nací acá en zona norte de provincia de Buenos Aires, mis padres hace más de 47 años decidieron irse a vivir a Catamarca y transcurrió toda mi vida ahí, me recibí, me casé, mis hijos, etcétera, toda mi vida ahí. Es la tierra que amo y he tenido la fortuna de Dios de poder representar en algo tan importante como es el Senado de la Nación, así que aquí me tienen en resumidas cuentas. Una vida ligada a la política y a la educación, A la como bien educación. lo marcaste. Así es. Entonces no puedo obviar preguntarte, a ver tu opinión más que nada. ¿Vos pensás que hace semanas atrás el tema de la universidad, de los fondos, en reiteradas ocasiones el gobierno hizo hincapié en los fondos que se gasta de más? ¿Vos ya cómo lo tomás? ¿Como que es un ataque o que es algo ya que es normal que el gobierno apunte a la universidad? Yo creo que son varias las cosas, ¿no? No es una sola cosa. En primer lugar, creo que el gobierno tiene una obsesión con el gasto, que puede ser razonable, yo entiendo que es muy razonable en muchos lugares. Las universidades han sido una de las primeras instituciones que han sido, digamos, entre comillas, recortados sus gastos, sobre todo el año pasado. Ustedes recordarán que eso dio motivo a una movilización muy espontánea y muy importante de todo el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque la universidad es una de las pocas instituciones que, en primer lugar, tienen prestigio y, en segundo lugar, los argentinos confían para, digamos, formar a nuestra gente. Es un lugar en donde la educación masiva y gratuita da la posibilidad a millones de argentinos de poder estar en el sistema. De hecho, estamos hablando de cerca de 2 millones de estudiantes en el sistema universitario público, y eso pesa, más allá de mi corazoncito y de mis sentimientos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay desconocimiento, creo que hay un profundo desconocimiento de la realidad del sistema universitario, como hay profundo desconocimiento, y suele suceder acá en Buenos Aires, de lo que es la realidad del país. No, no me estoy tirando en contra de los porteños, estoy diciendo, se conoce poco las realidades, cada una de las realidades. Yo vivo en el nordeste argentino, es muy diferente a la realidad de la zona núcleo, que es absolutamente distinta a la realidad de la Patagonia, y eso hay que entenderlo. Cuando uno está manejando los destinos del país, yo creo que es una de las primeras cosas que hay que entender. Pasó eso también, y debe haber habido tal vez algún ejemplo, un mal ejemplo o alguna información o alguna movida política, no lo sé, la verdad que no lo sé, para prejuzgar algunas universidades. No se puede decir la universidad tal es mala o es un antro un caldo de cultivo de distintas expresiones políticas no deseadas, tal vez. Estoy tratando de adivinar lo que piensa el gobierno, ¿no? Estoy tratando de enseñar esto porque estoy enfrentado con un rector o un vicerrector. Creo que es un error, no hay que confundir a las personas con las instituciones. Yo fui muchos años rector y era solo eso, rector.
Lo importante es la universidad, mi universidad, la Universidad Pública Argentina, y en líneas generales la educación pública argentina que viene siendo golpeada, yo creo, desde hace por lo menos 20 años. Estamos con problemas serios en la educación obligatoria. La educación universitaria viene manteniendo un razonable y buen nivel de calidad académica, pero bueno, también tiene problemas. Siempre digo que la educación es un continuo, ¿no? Uno no puede analizar solamente una parte del sistema de formación de la persona. Si en la universidad hay algunos problemas es porque también hubo algunos problemas previamente. Les doy solamente un dato. De cada 100 estudiantes que entran al sistema secundario se reciben 50. Y de esos 50 que se reciben tienen la mitad, 25, bajas capacidades de comprensión matemática y de lectura. Entonces, si uno tiene ese escenario, cuando esos chicos van a la universidad, el salto es enorme. Las universidades hace 20 años que vienen implementando, y a mí me ha tocado hacerlo, sistemas nivelatorios, compensatorios, ayudas, etcétera. Pero bueno, tampoco la universidad tiene la obligación de reformular o reformar a un estudiante que viene con algunas falencias en esos temas. Por supuesto que eso no es una excusa, seguramente el sistema universitario tendrá cosas para remediar. Yo no me compro tan fácil los discursos que otros países tienen tasas altas de ingresos. Hay que ver cómo, de egreso digo, se compara esto, se ha comparado últimamente mucho. No quiero mencionar los casos especiales, pero uno tiene que analizar por qué en tal país egresan 2 o 3 veces más en proporción que en la Argentina. Y bueno, porque tiene distintos sistemas de ingresos, tienen sistemas que son arancelados, son restrictivos, no son tan amplios como el nuestro. El caso de la educación pública argentina es un caso de muchos países y mucha gente en América y en otros países, en Sudamérica, Latinoamérica, en otros países, lo envidia, digamos, poder tener un sistema gratuito es una cosa que ha caracterizado siempre a la República Argentina y la ha puesto en un muy buen nivel académico. Así que eh, yo siempre digo, el recorte no es la herramienta es la discusión. Hay que sentarse a pensar qué educación queremos y a partir de eso empezar a trabajar. Y obviamente analizada a la educación en su conjunto, desde que el chico entra en el preescolar, en el nivel inicial, el preescolar de la alta edad, el nivel inicial, hasta que egresa al nivel superior. En la pregunta anterior analizamos lo que es la educación actual y en un momento usted menciona que esto no es de ahora, está más que claro, no le falta mucha explicación, pero dice que esto viene con un retroceso de 20 años. Al menos 20 años, sí. ¿Y cómo vería usted, senador, cómo se puede mejorar esto, lograr el consenso? Porque obviamente hay que generar un consenso en sus colegas senadores, tanto también como diputados, y en la política propiamente dicha. ¿Ve una salida pronta a esto? ¿Ve que se puede dar? Yo creo que hay algo que pasó el año pasado, que ustedes recordarán, que es el Pacto de Mayo, que se terminó firmando el 9 de julio en Tucumán. Curiosamente no incluía la educación como eje, ¿no? Este es un primer hecho. Entonces, si ustedes me preguntan por dónde hay que caminar, yo les diría primero lo que tenemos que hacer es poner a la educación en la proa de nuestra visión del país. ¿Por qué? Porque ningún país avanzado del mundo lo ha hecho con gente que no está bien formada. Digamos, hoy el conocimiento es el valor intangible más importante que puede tener un país. Eso empezando por ahí. En segundo lugar, ¿se puede? Por supuesto que se puede, siempre se puede. Yo creo que hay que abandonar la idea de la amenaza constante a pasar a un estadio de discusión de cuáles son los problemas, pero sobre todo a dónde queremos llegar como país. Se critica, vuelvo a tomar el ámbito universitario, pero se critica la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una categoría, es una institución dentro de todos los países del mundo desde la Edad Media. ¿Por qué tiene que ser autónoma? Porque no tiene que depender del poder político de turno. En la universidad tienen que estar todas las expresiones. Si usted tiene una universidad que tenga un sesgo muy marcado hacia una orientación, no es una universidad, es una escuela.
y eso lo recalco siempre, debe haber debate, porque ahí en la universidad es donde se forman los presidentes, nuestros ministros, nuestros gobernadores, nuestros intendentes, la gente que a nosotros nos va a mejorar o no la vida. Entonces, creo que en primer lugar hay que tener una mirada amplia sobre lo que es la universidad, los roles, la tradición que tiene la República Argentina, sobre todo a partir de la reforma del 18, famosa reforma que fue tomada por muchos países del mundo también como ejemplo, y volver a sentarse y a discutir esto, cada uno en su nivel. Tenemos que definir para eso, primero, qué país queremos tener. Es muy difícil para un rector definir qué carreras tiene que tener la universidad si no sabe qué país va a tener dentro de los próximos 20 o 30 años. Cuando uno piensa en educación, no piensa de acá al año que viene, ni en una gestión de gobierno. Cuando uno piensa que tiene que armar determinadas carreras, si son carreras de grado, desde que tomó la decisión de iniciar esto hasta que sale el primer egresado, seguramente a usted se le van a pasar cerca de 10 años. Entonces, si no tenemos una visión de país de acá a mínimo 10 años en adelante, va a ser muy difícil discutir si una universidad tiene que tener una carrera o la otra. Pasando a la educación obligatoria, bueno, la educación obligatoria tiene que ser generalista. Yo insisto mucho que sobre todo en los niveles iniciales de la educación obligatoria se enseñe la educación emocional. Para mí es clave eso. Porque hoy, con el conocimiento enciclopédico, esto de estudiar de memoria, estudiar mucho y leer muchos libros, ya no tiene tanto valor. La inteligencia artificial es una herramienta fabulosa que nos provee y nos simplifica un montón de tareas. El cúmulo de información que hay por especialidad es tan grande que es muy difícil encontrar o poder retener en una persona. Por supuesto que están las especialidades, cada especialidad, y habrá gente muy especialista en algunos sectores, pero la educación obligatoria tiene que transmitirse conocimientos, actitudes, aptitudes y valores, ¿sí? Que son muy importantes, ¿no? Y la inteligencia emocional me parece que es una herramienta esencial en los primeros, sobre todo en los primeros años de la enseñanza obligatoria. Esto de trabajar en equipo no tiene que ser un discurso, tiene que ser algo que se enseñe. Esto del respeto al otro, esto de la resiliencia, ¿no? Resiliencia. A veces me causa pena ver a los padres que sus hijos fracasan y en vez de ayudarlos se enojan con los hijos. Hay que darles herramientas a los chicos para que ellos puedan ir superando y solo puedan experimentar. Todos somos diferentes, los niños también. Lo que tenemos que hacer es darles herramientas. Si ustedes se fijan, los países más avanzados del mundo trabajan mucho esto, la colaboración. Los chicos no empiezan a la tabla del 9 en primer grado, empiezan por hábitos, por costumbres, por respeto, por organización, por trabajo en equipo, por empatía, por ver cómo resuelven los problemas entre ellos. Eso es fundamental, porque vivimos en una sociedad que está organizada de esa manera y más allá de que la tecnología a veces nos hace individualistas, creo que hay que explotar ese potencial que tienen los niños de trabajar en equipo y ser resilientes, tolerantes. Y miren, según mi modo de ver las cosas, si eso se enseñara, resolveríamos muchos problemas en Argentina. Bueno, senador, vamos a sacarlo de su zona de confort, que sí, es todo el confort, porque vamos a hablar un poquito de política. Hace días el presidente viajó a Estados Unidos. Estados Unidos le dio la viña de prestarle el dinero que fue a solicitar. ¿Usted piensa que con esto se va a lograr algo? ¿Cómo ve la situación? ¿Nos seguimos endeudando y enterrando? ¿Esto va a servir para...? ¿Cómo lo ve, senador? Y yo tendría que ser medio adivino para poder responder esa pregunta. Con los años que tengo he visto muchas veces el país ir de un lado al otro discutiendo todas estas cosas. A mí no me gustaría referirme a un hecho en particular, siempre me gusta analizar lo conceptual de la cuestión. Creo que este gobierno ha hecho cosas importantes. Veníamos mal como país, el gobierno, en base al esfuerzo de todos los argentinos, porque no fue el esfuerzo solamente del gobierno, fue el esfuerzo de todos los argentinos, consiguió de alguna manera estabilizar la economía,
desde junio, julio para acá, empezamos otra vez con algunos problemas de inestabilidad, tal vez producto de alguna no muy buena praxis económica, no lo sé, no soy un experto, voy a hablar de lo político, no de lo técnico, y el respaldo de un país como Estados Unidos, por supuesto, siempre genera confianza. Ustedes saben muy bien que la economía no es una cuestión de números, es una cuestión de confianza. Si el mercado confía en un gobierno, seguramente se van a estabilizar las cosas. Ahora, después, ¿cómo hacemos las cuestiones? A ver, te voy a preguntar, ¿a dónde vamos a salir? Desde que tengo uso de razón que estamos intentando salir y no logramos hacerlo, y tuvimos ministro de Economía de todas las características, todas las ideologías, de todas las escuelas habidas y por haber de la economía. Creo que es un problema de la Argentina. Creo que el presidente Milei ha aportado algo muy valioso, que es que desde el punto de vista cultural no podemos seguir gastando lo que no tenemos, no podemos seguir endeudándonos, por más buenas intenciones que tengamos, tenemos que ponerle un poquitito el freno a esa cuestión, y por eso que yo acompañé mucho los proyectos el año pasado, entendiendo que eso era necesario. Ahora bien, también eso hay que hacerlo con una cuota de humanidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Concretamente a algunos proyectos que hemos vivido hace poco, en donde el déficit fiscal, y bueno, aparentemente no afectaba tanto el caso de los discapacitados. Es un tema que yo nunca voy a terminar de comprender, porque se rechaza la emergencia en discapacidad. Acaban de bajar las retenciones a los granos y a las carnes, lo cual es una buena noticia también, pero bueno, ¿eso genera déficit fiscal o no? Entonces la pregunta que acá habría que hacerse es, ¿está mal que el Congreso piense en la emergencia pediátrica o en la emergencia en discapacidad? ¿Y está bien que el gobierno piense en bajar los impuestos a un determinado sector productivo? Me parece que las dos cosas están bien. Y acá lo que está faltando es una conversación profunda, que insisto con esto, y tiene que ver con lo primero que les decía cuando hablábamos de educación. O sea, ¿qué país queremos tener? ¿Cuál es el país que queremos tener? ¿A dónde queremos llegar? Pero que eso sea la conclusión de un debate, no solo la conclusión de una idea en forma unilateral, solamente porque los argentinos votaron una idea, ¿no? Me parece, vale para este presidente y vale para todos los presidentes que pasaron también, exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos ejemplos también en el pasado de estas cosas. Así que yo creo que, yendo a lo pragmático, a hoy, a lo de ahora, el apoyo de Estados Unidos fue fundamental, clave. Es muy importante que el país se estabilice. Yo estoy absolutamente en contra de algunos que aventuran una interrupción en el gobierno. El gobierno debe seguir y será apoyado en las medidas que sean razonables, y levantaremos nuestra voz en la medida que no compartiremos. Bueno, senador, queremos agradecerle que nos haya recibido en su oficina, el Senado. Y vamos con la última pregunta, que siempre está relacionada a su paso por la educación durante toda su vida, hasta llegar a la política. ¿Qué le dejaría a las nuevas generaciones de involucrarse, o ya sea una opinión de cómo mejorar esta Argentina? Yo creo que la Argentina se mejora de abajo para arriba. Si bien la Argentina tiene un régimen muy fuerte desde el punto de vista presidencialista, y el presidente tiene que ser muy activo y muy conductivista en muchas cosas, creo que tiene que haber consensos en la base. A mí no me gusta para nada esta cuestión de la grieta que vivimos hace 20 años. No me gusta, porque hay propuestas razonables en todos lados. El argentino tiene que recuperar la esperanza en que su país puede salir adelante. Hay mucha gente desalentada, ustedes lo ven en la poca participación que hay en las elecciones en todo el país, nunca se dio tan bajo, y eso no es casualidad. La gente está, algunos desolados, otros desesperanzados. Entonces hay que recuperar la esperanza. Eso se hace con mensajes positivos, eso se hace con empatía, eso se hace con muchísima capacidad de resiliencia. Si algo nos fue mal, tenemos que repararlo, nos tenemos que, como dicen los chicos, poner las pilas y llevarlo para adelante.
Así que para mí el mensaje que le daría sobre todo a la juventud es que se involucre, que estudie los temas que a veces son difíciles, pero que se involucre, que esto es algo que yo estoy trabajando por el futuro de mis hijos y mis nietos, no para mi futuro, esto está clarísimo. Pero bueno, creo que los jóvenes son una herramienta fundamental, por eso que apuesto tanto a la educación, porque apuesto a los jóvenes, pero si los jóvenes no se involucran, no se interesan, no participan, participando con acierto y con errores, claramente, esto va a ser muy difícil. Los argentinos necesitamos abrazarnos un poco más. Bueno, esto fue 5 al 10, que se puede ver los domingos a las 20 horas en nuestro canal de YouTube, LS Clipping. Gracias, senador. No, por favor, gracias a ustedes y les mando un saludo a todos. Gracias.